Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. Soy un personaje de un cuento de Edgar Allan Poe. Vivo desde hace muchísimo tiempo en el corazón de la Tor. Y seguiré viviendo mientras haya un lector en cualquier parte del mundo que se encuentre con ese cuento. Renaceré y seguiré viviendo. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos, y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco? Entonces, escuchen, observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida, me acosó día y noche. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre y así, poco a poco, muy gradualmente me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría, oh, tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz. Y tras ella pasaba la cabeza. Oh, ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba
1 hora introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta hasta verlo tendido en la cama. ¿Eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente, tan cautelosamente. Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna, pues crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y eso lo hice durante 7 largas noches. Cada noche a las 12. Pero siempre encontré el ojo cerrado. Y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarlo mientras dormía. Al llegar la 8ª noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como el pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguí empujando suavemente. Suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando: ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante 1 hora entera no moví un solo músculo y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena. Oh, no. Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien, conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo pensaba: ¿no es más que el viento en la chimenea o un grillo que chirrió una sola vez? Sí. Había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose, furtiva, y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era lo que lo movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una
pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. ¿No les he dicho ya que lo que toman honradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar, era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero incluso entonces me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento, se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible. Cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podría escuchar aquel sonido. La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó, por fin, de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver, ¿sí? Estaba muerto. Completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba, mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego 3 planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba había recogido todo. Cuando hube terminado mi tarea eran las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche.
El momento en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues, ¿qué podía temer ahora? Hallé a 3 caballeros, que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía habían comisionado a los 3 agentes para que registraran el lugar. Sonreí, pues, ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran bien. Finalmente acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias traje sillas a la habitación y pedí a los 3 caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte me hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes mientras yo les contestaba con animación. Mas al cabo de un rato empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos. Pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo cada vez más intenso, seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo. Y se iba haciendo cada vez más clara hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero el sonido aumentaba. ¿Y qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba tratando de recobrar el aliento. Y sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse de pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones. Pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran, pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia, maldije, juré. Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba a todos los otros y crecía sin cesar. ¡Más alto, más alto, más alto! Y entre tanto los hombres seguían charlando plácida y sonrientemente. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios! ¡No! ¡No! ¡Claro que oían y que sospechaban! ¡Sabían! Y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo esas sonrisas hipócritas. Sentí que tenía ganas de gritar o morir y entonces otra vez. Escuchen, más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¡Basta ya de fingir, malvados! Aullé. Confieso que los maté. Levanten esos tablones. Ahí,
ahí donde está latiendo su horrible corazón. Bien, segunda parte, segundo tramo de nuestro cuidado con el perro de hoy. Pedro Estraniero es un periodista, poeta mendocino, y le robamos letra con un texto que nos parece encantador, con mucha ternura. A tomar la leche, lleva por título, y como subtítulo, Filosofada futbolera para el niño que somos. Nico pone a Luis Salinas con una balada para la guitarra y empezamos con la lectura de este texto de Pedro Estraniero. Ayer a la siesta me senté en la compu junto a la ventana del frente de casa. Estaba solo y tranquilo, de franco en el laburo, listo para ponerme a organizar las ideas que quería intercambiar con ustedes. Empecé a escribir la tesis que tenía en mente. El fútbol es el juego perfecto. Cuando de repente, ¡bum!, un pelotazo en la reja me sacó del dibujo táctico que empezaba a diseñar. Me paré con bronca para decirle a los pibes que jugaban en la calle que se fueran a otro lado. Estaba por abrir la puerta cuando tomé conciencia de la macana que me iba a mandar, del contrasentido que sería salir a retar a los chicos que protagonizaban el juego perfecto. Pará, me dije. ¿Qué vas a hacer? Amargo. Acordate de tu infancia cuando vos jugabas en la calle, de la vecina que nos amenazaba con la policía, del viejo que nos pinchaba el fútbol. Y decidí que ese quilombo de niños era un golpe de suerte que, en lugar de joderme, iba a ser la fuente de inspiración, porque lo que yo quería transmitirles a ustedes es la felicidad del juego. Y eso era precisamente lo que se desarrollaba ahí. Bueno, ahora volvamos al dibujo táctico. El fútbol es el juego perfecto. Esto yo lo pienso ahora, después de haber colgado los botines y de mirar para atrás en mi memoria personal. Mucho antes que yo, esta idea fue desarrollada por los hombres sensibles de Flores, del maestro Dolina. Ellos respetaban a los cracks tanto como a los artistas o a los héroes. A mí me costó aceptarlo. Aparte de ser un patadura, tenía muchos prejuicios intelectuales, que el fútbol era el opio de los pueblos, el circo romano, la decadencia del individuo escondido entre las masas, los 11 que corren atrás de una pelota y qué sé yo. Cuántas pelotudeces más a las que adhería para hacerme el exquisito en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Me di cuenta de mi negación el 22 de junio de 1986, en el preciso instante en que caí de rodillas frente al televisor con el segundo gol de Maradona a los ingleses. Estábamos comiendo una picada con mis amigos Andrés y Omar, y el salame salió volando como las palomas del Estadio Azteca. Gracias, Diego. Gracias por mostrarme la luz. Fue como entrar en el túnel de Víctor Sueiro. En un segundo desfiló toda mi vida futbolera frente a mis ojos. Los mano a mano con mi hermano, Marcelo, a la siesta, con pelota de trapo, para no despertar a los viejos, los desafíos contra los de la escuela Damisis en el potrero del ferrocarril San Martín, las rodillas peladas, la amargura de ir al arco por torpe y por gordo, que luego se transformó en el orgullo de ser el mejor arquero del barrio. El gordo volador, llegaron a decirme.
Volvieron las paredes de mi cuarto tapizadas con las tapas del gráfico, la primera vez que fui a la cancha, el día que me animé a pararme sobre un paraavalanchas agarrado de la bandera de aquel Atlético argentino. Aquella tarde maradoniana gocé por el campeonato y tuve que admitir que el fútbol me hacía feliz. Después todo fue más fácil. Nunca más me dio vergüenza decirle a mi novia que no podía salir porque esa noche jugaba la selección o tenía un fulbito en los gitanos. El fútbol es el juego perfecto. ¿Cómo será de perfecto que hasta me dio de comer? Mi primer laburo de periodista fue como cronista volante en el diario Mendoza. Cubría la B mendocina, una categoría de novela. Iba a los pueblos en moto hasta que me afanaron el rodado en la puerta del Cicles Club Lavalle. Pero no me importó. Yo estaba agradecido a los jugadores. Ellos me regalaban goles y por ellos tenía trabajo. Además, con el carnet de periodista deportivo entraba gratis a todos los partidos. Hasta el día ese del Diego, pensaba que el juego perfecto era el ajedrez. Te forja el carácter, te ejercita la memoria, te enseña a hacer planes estratégicos, a concentrarte, a ganar batallas. O sea, lo mismo que el fútbol, pero para adentro. Porque en el ajedrez tenés que guardarte la emoción, no podés gritar un jaque mate, ni putear al rey. En mi larga carrera deportiva practiqué ambos juegos con igual pasión y al final me di cuenta que el fútbol es más completo porque es para afuera. Por el ajedrez salí tímido y por el fútbol aprendí a explotar, a poner el corazón en la boca como cuando estás enamorado. En fin, sé que mis amigos ajedrecistas van a repudiar estas declaraciones, pero no es que me haya puesto el cassette, es lo que siento, de verdad. Cuando ya estaba en la boca del túnel de Sueiro, a punto de descubrir si hay vida después del fútbol, ¡bom! Otro tremendo pelotazo, esta vez en la chapa del gabinete del gas, me devolvió a la realidad. Esto es el colmo, no me la banco más, me dije. Y fui a cambiarme las pantuflas por las Adidas. Salí a la calle y le grité al Tommy, ¡pasala! La piqué con la punta de la zapatilla, la payaneé 2 veces y la empalmé con la derecha como en los viejos tiempos. Pero claro, desde la operación de rodilla que no la tocaba y la sensibilidad del empeine, ya no era la misma. Se la puse a un auto que venía por la esquina. Le reventé el espejo retrovisor. El tipo se bajó y se me vino el humo. ¿De qué te reís, grandote boludo? Me amenazó. Los chicos se pusieron en el medio y evitaron la paliza. Perdónelo, señor. Es que hace mucho que no juega. Me defendieron. Yo le pedí disculpas, le di el billete de 100 que tenía en el bolsillo para pagar la rotura y seguí jugando, feliz, hasta que mi mamá me llamó a tomar la leche. Un café. Un trago. Seguimos juntos. Qué bueno. Una cortina en la cucha del bobbin para ambientar, presunta o realmente, un texto de Fernando del Paso, El viaje como imagen de la vida. El viaje como imagen de la vida y como aventura de la imaginación han sido 2 constantes de nuestro pensamiento. La vida es un viaje de la luz a la oscuridad. La vida es siempre el viaje del héroe de las 1000 caras, del millón de caras. Y cada día viajamos de la mañana a la noche. De noche viajamos en nuestros sueños. De día viajamos por los sueños que tenemos con los ojos abiertos. Viajamos en nuestros recuerdos y podemos viajar en los recuerdos de otros, en las memorias y las autobiografías de Zweig, Neruda, Casanova. Leer a Balzac
es viajar a la Francia del siglo XIX. Leer a William Faulkner es viajar al sur profundo de los Estados Unidos de los años 30. Leer a Mariano Azuela es viajar a las entrañas de la Revolución. Vámonos con Martín Luis Guzmán y Pancho Villa a la toma de Zacatecas. Vámonos con Alejo Carpentier al siglo de las luces. Vámonos con Rafael Muñoz Abachimba. Vámonos con Borges, de ida y vuelta al infinito. Vámonos con Alicia, al otro lado del espejo. ¿Por qué no decirle a nuestros niños que cuando abrimos un libro, sus páginas se transforman en velas y con ellas desplegadas podemos navegar a los rincones más lejanos de nuestro país, a los recovecos más misteriosos de nuestra historia, a las tierras más altas de la imaginación? Fueron viajeros Robinson Crusoe, Arthur Gordon Pym, viajó Gulliver, viajó Sinbad, viajó Tartarín y el capitán Ahab. ¿Por qué no decirle a nuestros niños y a nuestros jóvenes que con los libros pueden viajar por el dolor y la alegría de los seres humanos y por sus esperanzas, por su soledad y sus pasiones? ¿Por qué no decirles que con los libros podrán viajar al centro de sí mismos, por los mares de sus conciencias, por las profundidades de sus pensamientos? Un texto ahora de quien fue Premio Nobel de Literatura en el año 1996, nació en Polonia en 1923, Wisława Szymborska. Que me disculpe la coincidencia por llamarla necesidad. Que me disculpe la necesidad si a pesar de ello me equivoco. Que no se enoje la felicidad por considerarla mía. Que me olviden los muertos que apenas si brillan en mi memoria. Que me disculpe el tiempo por el mucho mundo pasado por alto a cada segundo. Que me disculpe mi viejo amor por considerar al nuevo el primero. Perdonadme, guerras lejanas, por traer flores a casa. Perdonadme, heridas abiertas, por pincharme en el dedo. Que me disculpen los que claman desde el abismo el disco de un minué. Que me disculpe la gente en las estaciones por el sueño a las 5 de la mañana. Perdonadme, esperanza acosada, por reírme a veces. Perdonadme, desiertos, por no correr con una cuchara de agua. Y tú, gavilán, hace años el mismo, en esta misma jaula, inmóvil, mirando fijamente el mismo punto siempre. Absuélveme, aunque fueras un ave disecada. Que me disculpe el árbol talado por las 4 patas de la mesa. Que me disculpen las grandes preguntas por las pequeñas respuestas. Verdad, no me prestes demasiada atención. Solemnidad, sé magnánima conmigo. Soporta, misterio de la existencia, que arranque hilos de tu cola. Mario Matar, el querido y muy respetado músico mendocino, gran músico, está visitando la Cucha del Bobby recurrentemente. Con esta cortina ahora. Mario Benedetti
El sexo de los ángeles. Una de las más lamentables carencias de información que han padecido los hombres y mujeres de todas las épocas se relaciona con el sexo de los ángeles. El dato, nunca confirmado, de que los ángeles no hacen el amor, quizás signifique que no lo hacen de la misma manera que los mortales. Otra versión, tampoco confirmada pero más verosímil, sugiere que si bien los ángeles no hacen el amor con sus cuerpos por la mera razón de que carecen de los mismos, lo celebran en cambio con palabras, vale decir, con las adecuadas. Así, cada ángel y cada vez que ángel y ángela se encuentran en el cruce de dos transparencias, empiezan por mirarse, seducirse y tentarse mediante el intercambio de miradas que por supuesto son angelicales. Y si ángel para abrir el fuego dice semilla, ángela para atizarlo responde surco. Él dice alud y ella tiernamente abismo. Las palabras se cruzan, vertiginosas como meteoritos o acariciantes como copos. Ángel dice madero y ángela caverna. Aletean por ahí un ángel de la guarda, misógino y silente, y un ángel de la muerte, enviudo y tenebroso. Pero el par amatorio no se interrumpe, sigue silabeando su amor. Él dice manantial y ella cuenca. Las sílabas se impregnan de rocío y aquí y allá, entre cristales de nieve, circulan el aire y su expectativa. Ángel dice estoque y Ángela, radiante, herida. Él dice tañido y ella, rebato. Y en el preciso instante del orgasmo ultraterreno, los cirros y los cúmulos, los estratos y nimbos, se estremecen, tremolan, estallan, y el amor de los ángeles llueve copiosamente sobre el mundo. Relajados. Sensibles. Aquí estamos. Cuidado con el perro. Gracias por acompañarnos hasta este momento y en el último momentito justamente de nuestro programa. La intención es buscar una sonrisa con la música de Herbie Hancock y algunos pensamientos del inolvidable Groucho Marx. ¿No es usted la señorita Smith? ¿Mabel Smith? ¿Hija del banquero multimillonario Smith? ¿No? Perdone. Por un momento pensé que me había enamorado de usted. ¿Que por qué estaba yo con esa mujer? Porque me recuerda a ti. De hecho, me recuerda a ti más que a ti. Disculpen si les llamo caballeros, pero es que no los conozco muy bien. Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro. Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. De pronto le dan a unos unas ganas terribles de quedarse callado. Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros. Fuera del perro, un libro es probablemente el mejor amigo del hombre y dentro del perro probablemente está demasiado oscuro para leer. Hace tiempo conviví casi 2 años con una mujer hasta descubrir que sus gustos eran exactamente como los míos.
Los dos estábamos locos por las chicas. Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas, un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. No piense mal, señorita, no piense mal de mí. Mi interés por usted es puramente sexual. Nunca pertenecería a un club que admitiera como socio a alguien como yo. Nunca voy a ver películas en donde el pecho del héroe es mayor que el de la heroína. Todavía no sé qué me vas a preguntar, pero me opongo. Bebo para ser interesantes a las demás personas. No reírse de nada es tonto, es de tontos. Reírse de todos es estúpidos. ¿Quiere usted casarse conmigo? ¿Es usted rica? Conteste primero la segunda pregunta. ¿Tengo la intención de vivir para siempre o morir en el intento? ¿Qué haría si pudiera volver a vivir toda su vida? Probar más posiciones. Servicio de habitaciones. Pónganme una habitación más grande. Groucho Marx. Y en la última curvita de nuestro Bobby, cuidado con el perro de hoy, esta situación con presunto humor. Doctor, ya no aguanto más. A pesar de todos mis esfuerzos, mi marido no me considera. Desde que nos casamos, él solo habla de su mamá y de su mamá. Es como si yo no existiese. El psicólogo le pregunta si ya probó con hacer una cena especial. Sí, pero no ayudó nada. Tengo una idea, señora, dice el psicólogo. Si hay un lugar en donde su suegra no puede rivalizar con ustedes en la cama, esta noche usted se viste con un vaporoso negligé y camisón negro de encaje, todo transparente. Además, póngase medias de encaje, una mini tanga y liguero negro. El color negro es muy sexy y excitante. Maquíllese, use altos tacones de pulsera negros, obviamente. Además, cambie las sábanas, coloque sábanas de seda. Con ese ambiente, seguro que no resiste. Si puede, coloque unas velas en vez de luz eléctrica. La despampanante joven siguió todo el plan al pie de la letra, sin olvidar ningún detalle. Sentía un leve rubor en todo su cuerpo al prepararse para su esposo. La verdad es que ella misma nunca se había sentido tan sexy, provocadora y voluptuosa. Al llegar, el marido adopta una postura provocativa. Él entra a la habitación y la ve. Y gritando, pregunta con cara de desesperación: ¿por qué estás toda de negro? ¿Le pasó algo a mi mamá? Gracias por acompañarnos. Cuidado con el perro. Que la pases muy bien.